Les quería compartir una palabra que la vamos a encontrar en el libro de Mateo, capítulo 24. Vamos a ver del versículo 44 en adelante. Pero antes le quería hacer una pregunta o que recordemos algo juntos. Por ahí los que tienen de mi edad, 20 y pico, no, mentira, de mi edad para arriba, les ha pasado más seguido, ¿no? Porque los padres fueron cambiando con el paso del tiempo. Pero antes pasaba así, por lo menos en mi familia. Mis padres se iban, tal vez a hacer compras, trámites, o no sé a dónde se iban, pero ellos nos decían, los dejamos en casa, ¿sí? Nos dejaban en casa y nos dejaban un encargo. Por ejemplo, se iban los padres y le decían, cuando vuelva quiero que estén los platos limpios, las camas tendidas y el pasto corto, por ejemplo, ¿no? Y ellos se iban. Y cuando volvían tenían que encontrar todo de esa manera. ¿Le pasó a alguien que sus padres lo dejaban solos con algún encargo o solo mi familia era así de rara? Ah, bueno, éramos varios raros entonces. Hoy, digo, no pasa tan seguido porque los padres suelen llevar a los hijos, hay más vehículos, ¿no? Es otro tiempo. A veces también los tienen que dejar solos, pero recuerdo eso. ¿Y qué pasaba? Se iban nuestros padres y nosotros ¿qué nos poníamos? A hacer las cosas que nos decían. Me imagino que usted hacía las cosas, ¿no? Se ponía a lavar los platos, tendía la cama, cortaba el pasto y llegaban sus padres. ¡Qué alegría! Cuando se escuchaba ese ruido de las llaves en la puerta, llegaban los padres y encontraban todo limpio, todo ordenado. Una bendición, y sus padres seguramente en ese momento los felicitaban y le decían muy bien, gracias hijo, gracias hija, o por lo menos un guiño, algo hacía el papá, ¿no? Para agradecer porque daba alegría ver que los hijos habían hecho lo que tenían que hacer. Pero por otro lado había otra clase de hijos, que también son hijos, pero le dejaban el encargo, le dejaban lo que tenían que hacer, se iban los padres y resulta que cuando se iban los padres, ¿qué hacían los hijos? No lavaban los platos, no cortaban el pasto y no tendían la cama, sino que por el contrario se ponían a jugar, depende de qué edad tenga usted, se jugaban al Family, jugaban al Atari, jugaban a las cartas o jugaban a la Play, no lo sé, pero se entretenían con otra cosa y si tenían hermanos, ¿qué hacían? Peleaban con los hermanos o hacían cosas que no tenían que hacer. Pero se olvidaban de los que le habían dicho sus padres. Y cuando volvían los padres, ¿no? Cuando se escuchaba el ruido de las llaves, ¡ay, ay, ay! Querían hacer todo junto, ¿no? Lavar los platos, así, y ya está, era tarde, no había tiempo, ¿no? Y llegaban los padres y encontraban todo desordenado, tal vez a la hermanita llorando porque habían peleado, y se armaba ahí, ¿no? La hecatombe. Entonces, los padres que hacían, en el mejor de los casos, los retaban, ¿no? Digo en el mejor de los casos porque en otros casos venía el chirlo, ¿no? O la eficiente e inolvidable ojotazo. Algo sucedía en ese momento. ¿Por qué? Porque había consecuencias. Había algo que tenían que hacer y no lo hicieron. Y en este caso, nosotros, salvando las distancias, el Señor, que es nuestro Padre eterno, nos dejó algo que hacer hasta que Él vuelva. Sabemos que nuestro Dios murió por nosotros, Jesucristo murió por nosotros, resucitó al tercer día, dejó mandamientos y luego ascendió al cielo. Hoy estamos esperando que Él vuelva a su segunda venida, así como los niños esperaban a sus padres. Y nos dejó algo para hacer. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 24, versículo 44. Comienza diciendo, por tanto, también vosotros, estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Acá dice algo clarísimo. Nadie sabe cuándo va a venir el Señor. Y acá para darle un poco más de misterio dice, va a venir a la hora que vos no pienses. Es decir, cuando no estés pensando que viene, ahí va a venir. Y eso era lo que tenía de lindo cuando se iban los padres, porque era una adrenalina, no sabías cuándo volvían, si llegabas a hacer todas las cosas. No había teléfono para que te digan, estoy llegando, estoy acá a 2 cuadras. No, escuchabas el ruido de la llave y ya está. O era la bendición o era la hojota, una de las dos. Pero nadie sabía cuándo llegaban los padres. Y en la venida del Señor nadie sabe el día ni la hora. Y dice acá más que va a venir a la hora que no pensáis. Y el versículo 45 continúa y dice, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y acá en esta primera parte se ve el siervo bueno. Resulta que había un señor que deja a su siervo y les da un encargo. Dice, alimentá a tus hermanos, a tus consiervos, y se va muy lejos. Y este siervo no sabía cuándo iba a venir su señor. ¿Pero qué hizo? Lo que le mandó su señor. Si yo tengo que dar alimento, voy y doy alimento hasta que mi señor venga. En un momento que él no esperaba, llega su señor y ¿qué lo encuentra haciendo?
lo que le había pedido, ¿no? Dando alimentos a sus consiervos, era un buen mayordomo. Y dice que se alegró. Dice el versículo 47, dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Lo puso en un lugar de honra porque había hecho lo que tenía que hacer. Y hermanos, cuando hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a ver a lo largo de esta palabra, que Dios también te honra, te pone en un lugar de privilegio. Pero por otro lado estaba el otro siervo. El versículo 48 dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Acá tenemos el otro lado, ¿no? Polarizado tenemos al siervo malo, que tal vez empezó dando alimento a sus consiervos, pero resulta que él pensó, razonó, que de repente su señor estaba tardando mucho en venir. Dice, no, mi señor tarda mucho en venir. Y se empezó poco a poco a desviar y empezó ahora, en lugar de darle alimentos a sus hermanos, comenzó a pelearse con ellos. Dice, se peleaba con sus consiervos. Y después empezó a frecuentar lugares que no estaban bien. Y empezó a juntarse con borrachos. Y empezó él también a transformarse en uno de ellos. Y comenzaron los vicios. Ha conocido personas así. Entonces, era una persona que empezó bien, pero pensó que su señor tardaba mucho. No pudo perseverar en lo que estaba haciendo bien. Y poco a poco se empezó a desviar. En lugar de poner su mirada en el Señor que iba a volver, se alejó esa mirada y empezó a pelearse con otros. Cuando hay conflictos, muchas veces, dentro del cuerpo de Cristo, es porque tal vez hay alguien que no está mirando al Señor. Y esto es lo que le pasaba al siervo malo. Y era alguien que tal vez no estaba siendo activo. Hermanos, lo bueno de servir es que no nos deja tiempo ni de discutir. Es impresionante. Lo bueno de estar ocupado para el Señor, ¿sí? Y vamos a ver, en este caso, cuál es la encomienda que nos dejó el Señor hasta que Él vuelva. Y lo vamos a ver en el versículo que sigue, que es el capítulo 25, versículo 1. La parábola de las 10 vírgenes. Voy a leer esto y no voy a sacar todas las enseñanzas. Seguramente usted, si lo lee en profundidad, va a sacar muchas más enseñanzas. Voy a tratar de sacar solo lo principal por una cuestión de tiempo. Dice el versículo 25, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Esta era una costumbre de aquel entonces. Se hacía de esta manera cuando unas personas se iban a casar, la esposa estaba en su casa, la futura esposa, el novio desde su casa iba a buscar a la esposa y después juntos, con unas doncellas que estaban ahí, iban caminando hasta el lugar de la fiesta, que generalmente era la casa del esposo. Esa procesión donde se juntaban esposo y esposa y caminaban hasta el lugar de la fiesta, era acompañada por doncellas y tenían lámparas porque se hacía de noche. Entonces ellas iban alumbrando. Esta es la parábola, ¿no? Dice que salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Acá vemos que eran 10 en total, 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Cuál era la diferencia? Todas tenían lámparas, todas iluminaban, pero unas habían llevado una reserva de aceite que las otras no llevaron. Continúa el versículo, dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todas se durmieron, las 10, las prudentes y las insensatas. ¿Por qué? Porque tardaba mucho en venir el esposo. Y fíjense que está hablando muchas veces de esto. Oh, el Señor tarda mucho en venir. Y se empezaban, ¿no? En este caso se durmieron todas. Fíjense lo que dice el versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Hasta ahí, todo bien. Escucharon, se habían dormido, escucharon que viene el esposo, se pararon y empezaron a acomodar sus lámparas, que aún no estaban apagadas, pero algunas estaban empezando a apagar. En el versículo 8 dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. En este caso, las lámparas estaban comenzando a apagarse y claro, las prudentes tenían más aceite. Las lámparas llevaban un aceite que era el combustible que prendía la lámpara. Resulta que cuando se acababa el aceite, se acababa la luz. Había pasado más tiempo de lo que ellos pensaron. Pero las prudentes tenían para recargar este aceite y tener luz por mucho tiempo. Las insensatas no.
Las insensatas empezaron a pagar. Entonces le dijeron a las prudentes, danos un poco de tu aceite. Y ellas, podemos pensar que fue egoísta, pero fue muy real y muy claro y muy necesario lo que le dijeron. Si te damos a vos, nos quedamos sin nosotros. Vayan y consíganlo por ustedes mismas. Vayan y compren. Y les pareció bien a las insensatas y se fueron a comprar. ¿Qué representa esta parábola? Esta parábola representa nuestra condición espiritual. Que nosotros, mientras esperamos al Señor, podamos velar por nuestra condición espiritual. Acá había unas que habían velado por su condición espiritual y otras que no. Y fíjense lo que sucedió. Tu condición espiritual tiene que ver con tu relación con Dios. Muchas veces el aceite simboliza el Espíritu Santo, simboliza la presencia de Dios, simboliza tener una relación con Dios. Y esa es tu condición espiritual. Nadie puede tener una relación con Dios por vos. Es algo que solo vos lo podés hacer. Y era lo que las prudentes le estaban diciendo a las insensatas. Yo no te puedo dar de lo mío. Tenés que ir y buscarlo vos. ¿Y qué pasa? Nuestra lámpara, nuestra vitalidad, nuestra vida espiritual, si no la alimentamos en esa búsqueda constante con el Señor, se va apagando. Y no es algo que sucede en el momento, no es algo que sucede en el instante. Con el paso del tiempo se va apagando. Uno deja de orar y parece que no pasa nada, se siente bien con el Señor todavía. Pero después, con el paso del tiempo, se apagó la lámpara y ya hace un mes que no estoy orando. Y ahí es donde comienzan los problemas. En cambio, las otras tenían una relación constante con el Señor. Y si su lámpara se apagaba, tenían aceite para volver a encenderla. Habían tenido una buena relación con Dios. Dice el versículo 10, pero mientras ellas, está hablando de las insensatas, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Chau. Fueron a comprar las insensatas, pero las prudentes estaban ahí con sus lámparas. Vino el esposo, entraron a la casa de la esposa y se cerró la puerta tras ellas. ¿Y las insensatas dónde estaban? Comprando aceite. Se fueron. El versículo 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Cuando ellas quisieron entrar a la puerta que estaba cerrada, golpearon, Señor, Señor, ábrenos, pero desde adentro el Señor lo que les dijo es, no los conozco. Y no conocer a una persona nos da esa connotación también de que no había una relación entre ellos. El conocer a una persona tiene que ver con pasar tiempo con una persona. Podés saber de alguien, pero conocerla tiene que ver con una relación con esa persona. Y es la relación con Dios. Hermanos, el primer punto, que es mientras esperamos al Señor, es cuidar nuestra condición espiritual. Y esto se lo digo con todo el amor del mundo. No se aleje del Señor, no deje de orar, porque de eso depende nuestra vitalidad con el Señor. Cuando hay personas que se apartan, siempre que hablamos con ellas, todo comenzó con un dejar o descuidar su relación con Dios, su vida espiritual. El pastor Pedro dijo hace 2 domingos cuando vino a compartir, una frase que me quedó, dice, si ninguna persona se apartara del Señor, tendríamos que tener estadios para poder hacer un culto. Pero hay muchas personas que desgraciadamente se apartan con el tiempo. Y esta es la palabra que quisiera que escuchen. Que no descuiden su relación con Dios, que no descuiden su vida espiritual, porque es el principio de la lejanía. Ese es el primer punto. El segundo punto está en el versículo que sigue. Fíjense que en la parábola que leímos recién, en el versículo 25, en el capítulo 25, versículo 1, dice entonces. Esa es la primera palabra. Es porque va relacionado con lo que habló antes, de cómo esperamos al Señor. Y ahora, si vamos al versículo 14, continúa hablando de lo mismo y arranca con porque el reino de los cielos está hablando siempre sobre lo mismo. Entonces, mientras esperamos al Señor, primero, cuidemos nuestra relación con Dios. Segundo, sirvamos al Señor. Fíjense lo que dice la parábola de los talentos, 25:14. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. En este caso, de vuelta a un señor y a sus siervos le entrega talentos. No sabemos exactamente qué era talentos. Se dice que era una medida. Les dio algo que ellos podían administrar. A uno 5, a otro 2 y a otro 1. Dice cada uno conforme a su capacidad. Ahora, esta parte es fuerte porque decís, bueno, hay una persona que tenía más capacidad que otra. En realidad, era la capacidad que tenían en ese momento. Y esto lo vamos a ver al final de la historia. Pero era lo que ellos podían llevar
en ese momento. Entonces, el Señor no es malo. Le dio exactamente lo que ellos podían administrar hasta ahí. Se fue lejos y ellos sabían lo que tenían que hacer. El versículo 16 dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Talento es aquello que el Señor te ha dado. Todos tenemos talentos. Tal vez 1, tal vez 5, no sé cuántos. Pero en tu vida Dios te entregó algo que es un talento. Y es algo que vos podés usar para el reino de Dios. Es algo que vos podés ponerlo al servicio del Señor. Y dice que este que había recibido 5, negoció con ellos, lo puso a trabajar y ganó ahora otros 5 talentos. Impresionante. Asimismo, dice el versículo 17, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Lo puso a servir, ¿no? Y qué lindo es esto de lo que tenemos en el Señor, poder usarlo para su reino. Y el Señor lo multiplica, el Señor lo usa para bendición. Pero, versículo 18, el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Ese va a tener problemas, lo vamos a ver más adelante. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y esta parte es importante. Cuando comenzamos a servir junto con mi esposa, uno de los consejos que nos habían dado, y que fue un poco fuerte, nos dijeron, el Señor les va a demandar cuentas a ustedes de cómo hacen este servicio. Así nos dijeron. Y para mí fue fuerte escucharlo, pero digo, es tan real. El Señor en algún momento nos va a demandar cuentas de lo que hemos hecho con lo que Él nos ha entregado. Y tenemos que hacerlo de la mejor manera, con excelencia. Entonces vino el Señor a arreglar cuentas con ellos. Versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué hermoso, ¿no? Ese día encontrarnos con el Señor y decir, Señor, me diste este talento, mira, lo multipliqué. Y se lo dio. Dice, me diste y yo te lo devuelvo. Talento que tengamos, ¿de quién viene? Del Señor. ¿Y a quién se lo damos? Al Señor. Y no solo le dio los 5, le dio también los 5 que había ganado, se lo entregó todo al Señor y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. No era mucho ante los ojos del Señor. Para la persona que lo hizo, 5 talentos era todo lo que podía administrar en ese momento. Pero el Señor le dijo, aún en esto, que es poco, fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y esto pasa en el reino de los cielos. Cuando somos fiel con lo que Dios nos da, aunque parezca poco, el Señor después nos pone sobre lo mucho. Hay una promoción de Dios. Pero primero hay que aprender a ser fiel en lo poco, ¿no? Versículo 22, dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Fíjense que al que tenía 5 talentos y al que tenía 2 le dijo las mismas palabras. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. No se trataba de las cantidades, porque si no al de 5 por ahí le hubiera hecho, no sé, más algarabía que al que le dio 2 talentos. El Señor no se fijaba en los números, se fijaba que en el talento que ellos tenían lo hayan puesto al servicio, lo hayan multiplicado. Era todo, no le importaban los números, le importaba que lo hagan sencillamente. Versículo 24, llega al tercero. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Este siervo lo que estaba diciéndole al Señor es, tuve miedo, te conocía y tuve miedo. Entonces guardé tu talento. No hice nada, solamente lo guardé. Y alguien podría decir, bueno, por lo menos no lo perdió, lo guardó, se lo entregó enterito. Pero no era lo que el Señor quería, no nos mandó a guardar talentos, nos mandó a usarlo. Él dijo que lo hizo por miedo, pero acá su Señor va a hacer una operación a corazón abierto y le va a mostrar cuál era el verdadero problema. Versículo 26 dice, respondiendo su Señor, le dijo, siervo malo y negligente. Estas eran las palabras duras, malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembraste y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros
y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Le dijo malo y negligente. La palabra negligente es la que acá nos muestra lo que él tenía que hacer. Recuerden, el Señor le dio un talento conforme a su capacidad. Él sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hizo. Fue negligente. Negligente es esa persona que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace, no es pronto en actuar, o lo hace sin ganas, o lo hace así nomás. Y él dijo, bueno, tengo un talento, a ver qué puedo hacer. No, lo entierro y listo. No era por miedo que no hizo trabajar ese talento. No era por miedo, era por negligencia. Era una persona que no le interesaba, que hizo algo muy superficial. Mi talento lo dejo escondido. Y pasó algo después de esto. Versículo 28 dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y acá vemos dos cosas importantes. Primero, ¿cuánto tenía el primer siervo? ¿Cuántos talentos le entregó el Señor? ¿Se acuerda? 5. Y dice que le entregó conforme a su capacidad. ¿Con cuántos terminó? 11. Con 11 talentos. ¿Su capacidad era 5? Sí, pero en ese momento. No era su capacidad final. Él tenía capacidad para mucho más. Y el Señor le fue entregando. Pero tuvo que ser fiel y aprender a administrar los 5 para que después esté capacitado para poder tener los 11. Y el Señor, al que es fiel, lo promueve, le da más. Pero a este que no fue fiel ni siquiera en lo 1, aún eso poquito que tenía, el Señor se lo quitó y se lo dio a otro. Qué hermoso es poder servir al Señor con fidelidad en lo que Él nos da y ver la promoción que el Señor nos da. Recuerdo una persona que decía, llegó al camino del Señor, quería servir, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué puedo servir al Señor? Él tenía una camioneta que él cuenta que estaba, yo no la conocí, pero que estaba media rotita, y dice, bueno, la pongo al servicio del Señor. Y en las reuniones de jóvenes era la camioneta del grupo de jóvenes. Así ahí metía a todos los chicos en la caja, los llevaba. Yo no sé si eso era muy seguro o no, pero él los llevaba, ¿no? A donde sea, había un campamento, había, no sé, una juntada, él los llevaba en su camioneta. La puso a disposición del Señor. Y yo creo que el Señor vio eso, ¿no? Y en lo poco fue fiel y el Señor en lo mucho lo puso. Esa persona después empezó a liderar grupos de jóvenes. Empezó por algo chiquito y el Señor lo llevó a algo que era más grande. Y recuerden, el Señor no se fija en números, no hay servicios chicos o servicios grandes, pero cuando Dios ve que sos fiel en esto y adquirís esa responsabilidad, Dios te va a llevar a algo mayor. Y eso es hermoso. Por otro lado, el que es negligente debe ser muy triste para el siervo ver cómo le sacaban su talento y se lo daban a otros. Era algo que yo tenía, algo que podía hacer, pero ahora veo que ya no, lo va a hacer otra persona. Hermano, tome su lugar, sirva al Señor con todas sus fuerzas, es lo mejor y va viendo la promoción del Señor. Hagámoslo con diligencia. ¿Sí? Así que el segundo punto, mientras esperamos la venida del Señor, pongamos nuestros talentos a su disposición. Y vamos al tercer y último punto. Si me quiere acompañar, esta vez vamos a Mateo 28. Versículo 18. Para recapitular un poco, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer mientras esperamos al Señor? Vamos a empezar de vuelta. Cuidemos nuestra condición espiritual. ¿Se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? Cuidemos nuestra relación con Dios. Lo segundo, bien, servir al Señor o poner nuestros talentos a su disposición. Y el tercero es llevar adelante la gran comisión. ¿Sí? Vamos a Mateo 28, versículo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la gran comisión. Jesús dijo esto justo antes de ascender a los cielos. Recuerden, Él murió, resucitó al tercer día. En este caso se le presentó a sus discípulos y le dejó una encomienda específica, la gran comisión. Dijo, hagan esto hasta que yo vuelva. Y es lo que la iglesia a nivel mundial hoy tiene y está haciendo. Llevar adelante la gran comisión. Y cuando decimos iglesia a nivel mundial, decimos, bueno, lo están haciendo todos. Quiero que pienses en vos. Vos sos una persona que también tiene esta responsabilidad de llevar adelante la gran comisión. La gran comisión es que todo el mundo pueda conocer a Jesucristo. Después esa persona tendrá sí, su decisión si decide recibirla o no, pero tiene que tener la oportunidad de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y comienza, usted dice, bueno, a nivel mundial sí,
a nivel mundial, como veíamos hoy el video. Es una obra grande, pero no es imposible. El que nos manda es el Todopoderoso. Por eso el versículo 18 dice, Jesús mismo, toda potestad, todo poder, toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es el Señor el que nos envía, el que tiene poder sobre las huestes espirituales de maldad, tiene poder sobre la tierra y sus acontecimientos. Ese Señor Todopoderoso es el que hoy te está enviando y te dice, ahora lleva adelante la gran comisión. No se trata de tus recursos, se trata del Dios Todopoderoso que está con vos. Debemos capacitarnos, sí, pero nuestra obra no depende de nuestras capacidades, sino del Dios Todopoderoso que está detrás de nosotros. El versículo 19 dice, por tanto, es decir, porque nuestro Señor nos envía, id, esta palabra tan cortita, ir, vayan. Cuando a veces oramos mal y decimos, Señor, trae a los perdidos, trae a los que necesitan salvación. No, es ir. El Señor nos dice, vayan, salgan de las cuatro paredes. Podemos vivir un cristianismo muy cómodo dentro de cuatro paredes y el Señor lo que nos está diciendo es, vayan fuera de las cuatro paredes, vayan a buscar al perdido. Estás cumpliendo este mandamiento cuando le hablas a otro de Jesús. Le hablas a otro de Jesús en tu trabajo, a un vecino, a un amigo, a un familiar, a un compañero. Estás llevando adelante la gran comisión. Eso es ir, salir para hablarles a otro de Jesús. No tendría mucho sentido evangelizar a alguien que ya conoce a Cristo. Es ir al que no conoce al Señor. Nosotros les hablamos. Después está en la persona si recibe o no a Jesús en su decisión. Y tal vez te rechace 1, 2 o 3 veces. Y capaz que a la vez número 1000, ahí recibe a Jesús. Así que nosotros lo que hacemos es ir y hablar del Señor. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Comienza diciendo hacer discípulos. ¿Qué es discípulos? Discípulos es un seguidor de Cristo, es un aprendiz de Cristo. Nosotros tenemos que llevar a las personas a Jesús. Si la persona recibe a Cristo en los primeros tiempos, necesita a alguien que lo ayude a caminar con el Señor, a convertirse en un seguidor de Cristo. Y esa obra es súper importante. Piense en las campañas evangelísticas. A veces decenas o cientos de personas reciben a Jesús, pero necesitan una iglesia donde congregar. Necesita a alguien que le haga un acompañamiento en sus primeros pasos para poder recibir a Jesús. Obviamente hay excepciones a las reglas. Hay personas que han recibido a Jesús y por sí solas han podido caminar y llegar a una iglesia y convertirse en seguidores de Cristo. Pero por lo general, todos nosotros hemos necesitado a alguien que nos ayude a caminar esos primeros pasos, hasta que después caminás solo, o caminás con la congregación, mejor dicho. Qué lindo es poder ayudar a esa persona que está comenzando en el camino del Señor. Le hablaste a un amigo, bien, ayúdalo, encaminalo. Le hablaste a un familiar, bien, pero ahora ayúdalo, encaminalo para que continúe. Hacemos seguidores de Cristo, no de personas. Y el mejor ejemplo de esto es Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía discípulos, tenía seguidores, podemos llegar a llamar. En su Instagram tendría varios seguidores. Pero cuando llegó Jesús y él predicaba de la venida de Jesús, en cuanto llegó Jesús a esos seguidores, ¿a quién los envió? Vayan con Jesús. Es un ejemplo hermoso. Comenzó con varios seguidores y terminó con 0. ¿Por qué? Porque a todos los envió hacia Jesús. Discípulos del Señor, ¿no? Y qué lindo poder hacer esto mismo. Y después dice, por tanto, id y haced discípulos. Valen, si está la primera imagen, la de las banderas, la ponemos. Id y haced discípulos a todas las naciones. Y acá viene misiones. Hoy que recordamos, ¿no? Segundo domingo de cada mes, recordar las misiones. Es llevar el Evangelio a toda criatura. Hoy Jorge decía, ¿no? Qué privilegio, podemos adorar con las puertas abiertas, podemos tener acceso a la Biblia. Hay lugares en los que no, hay lugares que nunca escucharon. Acá hay un ejemplo de banderas de muchas naciones. A veces imaginamos esto, ¿no? Cuando decimos a las naciones, nos quiere enviar el Señor. Pero en la siguiente imagen, esto es lo que ve el Señor. No ve banderas, sino ve personas. Personas que están necesitando de Él. Eso es lo que ve el Señor. En esas naciones. Y si usted mira cada uno de estos rostros, piense en alguien que está necesitando del Señor en ese lugar. Y está esperando que alguno de nosotros vayamos y les hablemos de Jesús. Están allí necesitados. Y vos dirás, pero ¿cómo hago? ¿Cómo voy? ¿Cómo les hablo? Recordá que el que te envía es el Todopoderoso, es el que te capacita y es el que te sostiene. El Señor está llamando ante tanta necesidad. Pongamos atentos nuestros oídos, porque tal vez hoy oigamos su llamado. Y si no vamos nosotros, enviemos reemplazos. Si no podemos ir nosotros, que vaya otra persona, pero sostengamos a esa persona. ¿De qué manera podemos sostenerla? De 2 formas.
orando por esa persona. Y esta parte es vital, porque hay una guerra espiritual donde ellos van. Oremos por la persona y oremos por las personas del país que van a recibir a Cristo. Y la segunda forma es ofrendando, pudiendo ayudar económicamente para que puedan sostenerse esas personas en el campo misionero. Qué lindo, pienso yo, es haber invertido tan bien nuestra economía. Por ahí llegar a los cielos y decir, mirá, el Señor nos muestre, ¿no? En nuestra perspectiva, tus ofrendas a las misiones se destinaron acá. Diste de comer a este misionero le habló a esta persona le habló a su familia, esa familia hoy es salva. Tus ofrendas fueron bien dirigidas. Y así que nos empieza a mostrar el Señor, todo lo que hemos dado en realidad fue una inversión para el reino de los cielos. Y hermano, qué lindo es poder recordar las misiones. Segundo domingo de cada mes, las ofrendas son destinadas a ellos. La iglesia primitiva guardaba para ese día especial y se los entregaban. Qué lindo es que nosotros tengamos esto presente y podamos invertir cada vez más y mejor en un contexto económico desfavorable, inclusive por fe en las misiones y en el evangelismo. Después continúa, dice, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y acá habla del bautismo, algo que vamos a hacer, ¿no? Ahora a fin de mes, y aprovecho, ¿no? a felicitar a los que se han bautizado y a felicitar a los que se van a bautizar. Y si alguien aún no avisó, pero se quiere bautizar, se acerca a Kelly o a mi esposa o a mí y ya le agendamos una fecha, ¿sí? Y por último, versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y acá habla de la enseñanza de la palabra de Dios. Comienzan los discipulados la semana que viene. Y si no estás en ninguno, te animo a que puedas sumarte a alguno. Qué hermoso y qué importante es aprender la palabra de nuestro Señor. Es parte de la gran comisión. Felicito a los maestros y colaboradores de la palabra, ¿sí? Que están llevando adelante este mandamiento, pero felicito también a todos aquellos que están siendo parte de un estudio bíblico. Quiero decirte algo. Cuando vos le hablás a alguien de Jesús, estás cumpliendo la gran comisión. Cuando vos ayudás a una persona nueva a seguir el camino del Señor, estás cumpliendo la gran comisión. Cuando ofrendás, cuando das para las misiones, o si vas como misionero, estás cumpliendo la gran comisión. A los que han sido bautizados y a los que se van a bautizar, están haciendo la gran comisión. Y a los que están enseñando la palabra o están siendo parte de un estudio, quiero decirte que también estás llevando adelante la gran comisión. Finalmente la promesa del Señor es esta. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros todos los días. Cuando le vayas a hablar a esa persona, no vas solo, el Señor va con vos. Cuando acompañes al recién convertido, no vas solo, Dios va con vos. Cuando te vayas a bautizar, no vas solo, Dios va con vos. Cuando vayas a ese estudio bíblico, no vas solo, Dios está con vos. Y cuando vayas a las misiones, no vas solo o sola, Dios está con vos. Amén. Invito a los músicos, si me quieren acompañar, y vamos a cerrar juntos adorando al Señor. Vamos a recapitular. Esperamos a nuestro Padre amado. Hasta este momento no escuchamos la llave de la puerta. Sabemos que Él pronto va a venir, no sabemos el día ni la hora, pero estemos preparados para cuando Él venga. Lo primero, ¿sí? Cuidemos nuestra condición espiritual, nuestra relación con Dios. Lo segundo, pongamos nuestros talentos a su servicio. No hay nada más lindo que estar en el propósito del Señor. Y lo tercero, cumplamos la gran comisión. Y quisiera que usted piense hoy, ¿cómo viene con estas tres cosas? Si está cumpliendo la gran comisión, si lo podría hacer mejor o no, si usted está cuidando su relación con Dios o tal vez hay una vorágine de acciones, de cosas que le están impidiendo orar y buscar al Señor. Bueno, hoy es tiempo de volver a llenar su vasija de aceite. Y si hoy tal vez hay un talento que usted dice, bueno, lo estoy ocultando y podría ponerlo al servicio. Si Dios le habló, hágalo. No hay nada más lindo que servir al Señor. Lo invito a ponerse de pie y vamos a orar juntos. Padre amado y Dios todopoderoso, Señor, quiero darte gracias. Gracias porque nos has enseñado, aunque sea parte hoy, Señor, de lo que tenemos que hacer mientras esperamos tu regreso. Sé que hay mucho más por hacer, Señor, pero al menos estas tres enseñanzas queden grabadas en nuestro corazón. Padre del cielo, que podamos ser conscientes de nuestra condición espiritual ante ti, que podamos cuidar nuestra relación contigo, que podamos apartar
los tiempos necesarios para buscarte en oración, en lectura de la palabra. Señor, que la lámpara no se apague, sino tu presencia nos llene cada día, Dios bendito. Tu hermosa presencia, aquí en la iglesia, pero también en cada lugar de intimidad, en el hogar, Señor. Padre del cielo, si hoy hay lámparas que se están apagando, ruego que tu Espíritu Santo llene esas vidas y vuelvas a encender, Señor, con el fuego del primer amor cada corazón. Señor, ruego que también nos muestres aquellos talentos que tal vez hoy no están puestos a tu servicio para que podamos hacerlo. Y ruego que bendigas cada siervo bueno y fiel, Señor, que hoy lo está haciendo y otorguen más talento sobre sus vidas, Señor. También quiero rogarte que como iglesia podamos comprometernos con tu gran comisión, con el evangelismo, con las misiones, con la enseñanza de tu palabra, con el discipulado y el bautismo, Señor, conforme a tu voluntad. Nos tomamos de tu promesa, que eres el Todopoderoso, que está con nosotros hasta el fin del mundo. Te damos gracias, Dios eterno, te adoramos y te damos toda gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Y mientras adoramos al Señor, si alguien hoy necesita oración, puede pasar al frente. Pero antes de eso, quería invitar, si alguien aún no ha recibido a Jesús en su corazón, Cristo vino para salvarnos, para perdonar todos nuestros pecados y para darnos vida nueva y vida eterna. Y si aún no has recibido a Jesús en tu corazón o estás lejos de Él, y hoy es el día que lo puedas recibir. Y quiero invitarte a que, si querés, lo hagas ahora. Invito a que cierren sus ojos y si querés recibir a Cristo en tu corazón, te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Gracias, Jesús, por morir por mí en esa cruz. Ayúdame a vivir como un hijo o una hija tuya. Amén. Y si hiciste esta oración, te felicito. Cristo entró en tu corazón. Él está con vos hasta el fin del mundo. Adoremos al Señor. Cuando siempre